la especialidad cuantitativa. ¿A qué se refiere el principio de la especialidad cuantitativa? Dice que todo gasto se sujeta en forma estricta ¿a qué? Al crédito presupuestario autorizado a la entidad pública. Es decir, que no podemos nosotros programar ni asumir contratos o algún tipo de vínculos, adquirir bienes o servicios por importes mayores al crédito presupuestario que ha sido autorizado a la entidad, ¿no es cierto? Y hay que tener mucho cuidado aquí, porque cuando hay compromisos con otras fuentes de financiamiento que no son RO, hay muchas entidades que suelen tomar servicios, firmar contratos que luego no podrán cancelar porque no tienen el crédito presupuestario autorizado, ¿no? Y esto también está enmarcado dentro del límite que tiene, este es el límite que tiene la entidad para gastar. Entonces, mis gastos se van a sujetar al límite presupuestario que yo tengo. Si mi límite presupuestario es de 10 millones, yo no puedo comprometerme a realizar gastos o a emitir contratos, órdenes de servicio por un importe mayor. Y para esto también una pieza clave es el tesorero de la entidad, ¿no? Para todo lo que son rubros diferentes de RO, es una pieza clave el tesorero de la entidad, ¿no? Pese a que muchas veces vemos de que ellos no son siempre tomados en cuenta, porque ellos tienen que emitirnos los reportes respecto a los ingresos, porque como nosotros sabemos, para lo que son RO, signos del Tesoro Público, pero lo que son las demás fuentes de financiamiento, como RDR, los ingresos son estimaciones en base al pasado. Es decir, que si, por ejemplo, hemos estimado 5 millones, porque en años anteriores es algo promedio, que hemos recaudado esa cantidad, es un promedio recaudado, no podemos asegurar al 100% que así va a ser este año. Podría ser un poco menos, podría ser un poco más. ¿Quién sabe efectivamente cuánto venimos percibiendo en ingresos dentro de la entidad? Lo sabe el tesorero. Por eso, dentro de las directivas internas de la entidad, se puede especificar que los créditos presupuestarios autorizados, ¿no?, por el área de presupuesto, estén sujetos a un informe, informe semanal, puede ser, o quincenal, de la oficina de tesorería en relación a los ingresos. Porque si no, la dirección de presupuesto, la oficina de presupuesto, no va a poder emitir o no va a poder emitir certificaciones si es que no tenemos nosotros, si ya no se percibió, no se cuentan con los ingresos por esas fuentes de financiamiento, como ha ocurrido ahora, ¿no? Por ejemplo, es el caso de la unidad ejecutora, en este caso de Cusco, que ellos han adquirido, en los primeros meses han obtenido el pago por adelantado de servicios que no han llegado a prestar por esta pandemia, ¿no es cierto? Entonces, esos ingresos no pueden estimar, ellos han estimado que iban a tener los ingresos de años anteriores, pero obviamente por la pandemia esto se ha visto grandemente afectado. Por lo tanto, este año ellos no van a poder adquirir los bienes que tenían planificado conseguir, adquirir, como que tampoco van a poder llevar a cabo proyectos o contratos que tenían ellos en su plan anual de contrataciones. Entonces, ¿por qué? Porque los ingresos son estimaciones. Entonces, siempre tiene que estar sujeto mis gastos a mis ingresos. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver el siguiente principio, que se refiere a la especialidad cualitativa. Entonces, ya hemos visto respecto al importe, que yo no puedo gastar más de mi límite de mi crédito presupuestario. Y está prohibido realizar esto. Entonces, vamos a ver aquí en el chat. No puedo abrir el chat. A ver, no puedo visualizar el chat. Me parece que están escribiendo. Alt más H. Aquí debe ser entonces. Ok, dice. Siempre dice
Ok, dice, todo está prohibido aquí, que no, dice, ¿qué pasa si la entidad cae en ese error? En el error de, claro, lo que sucede es que estamos sujetos a la norma, ¿no es cierto? Entonces nosotros es como nosotros comprometernos con recursos que no son nuestros, porque ese es el problema de algunas entidades, que vemos en algunas entidades, ¿no? Que el dinero, si bien es cierto, pueden tener un buen fin, pero el dinero no es nuestro, el dinero es del tesoro público, el dinero es del Estado. Entonces, ¿qué sucede si nosotros hemos gastado algo que no correspondía? Estamos sujetos a que se abran los procedimientos administrativos correspondientes, y ello sujeto a que se concluya de que tienen que hacer la devolución, tienen que hacer el pago de la indemnización correspondiente, ¿no? Cuando se culminen o se den las investigaciones y lo que corresponda. Porque los que trabajamos en las entidades públicas sabemos que tenemos que estar ceñidos a lo que establece el ente rector. Entonces, a veces esto es las capacitaciones que tenemos son necesarias. ¿Por qué? Porque la normativa cambia de un año para otro. Entonces, tenemos que estar sujetos, por ejemplo, ahora a lo que es las prohibiciones de lo que son las prohibiciones de los cambios en los clasificadores presupuestarios, ¿no? No podemos hacer cambios porque necesito pagar más CAS, porque he incrementado mi CAS, no puedo sacar dinero de lo que es proyectos para pagar CAS, eso está prohibido. Entonces, hay muchas acciones que están sujetas a ser investigadas y a ser clasibles de sanción administrativa y o penal de corresponder, porque dentro de la investigación se dará el motivo, ¿no? Entonces, eso es principal para toda persona que entra al sector público, saber que estamos sujetos a un presupuesto que se asigna. ¿Okay? O dice, si presupuestamos un servicio y en el transcurso de los meses ya no lo van a necesitar, se puede reemplazar por otro servicio. Sí, si está dentro del mismo clasificador de gasto, ¿no? Y está dentro de tu plan anual de contrataciones, sí, ¿no? Porque de repente, como tú mencionas, ¿no? Puede ser otro servicio de similar naturaleza, pero que esté dentro de tu plan anual de contrataciones. Y que también esté sustentado con los informes del área usuaria responsable de esto, ¿no? Luego se elabora en el PCI y tenemos ese problema, no se puede renovar las órdenes de servicio a los locadores, dado que no se cuenta con presupuesto. Sí, eso es muchas veces el tema ese es el tema de los órdenes de servicio, que efectivamente, ¿qué sucede? Que hay por unos meses. Entonces, ¿qué es lo adecuado ahí? ¿No? Ver el tema de los clasificadores de CAS, cuánto tenemos de presupuesto en CAS, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque también eso permite darle a los trabajadores también cierta estabilidad. Sabemos que los CAS tampoco están sujetos a estabilidad, una estabilidad permanente, pero por lo menos cuentan con sus vacaciones, por lo menos tienen su AFP, tienen algún otro derecho que una orden de servicio no lo da. Pero sí tenemos ese riesgo, más aún cuando se acercan los meses de octubre, noviembre, diciembre, ya no hay dinero y a veces nos dicen, ya no puedes contratar más personas por orden de servicio. Entonces, muchas veces sí son los meses que tenemos o que existe mayor carga laboral para las diferentes áreas, incluyendo la de administración, ¿no? Que necesitamos ver el tema de la ejecución, etcétera, pero tenemos ese problema, así. Solo tesorería estima los ingresos, administración tributaria puede estimar recaudación. Sí, exactamente, administración tributaria también puede estimar recaudación para las entidades captadoras. Sí. Doctora, creo que se debe diferenciar entre ingresos y fuentes de financiamiento, por favor. Ok, lo vamos a ver ahorita, por favor. Sí, las fuentes de financiamiento. Dentro de los ingresos tenemos fuente de financiamiento, que es el RO, y que lo da netamente el Tesoro Público, que viene a ser, lo da de la bolsa de la recaudación, principalmente de la SUNAT, ¿no? Que es el ente recaudador por excelencia en lo que es el país. También tenemos RDR, que son, en el caso de RDR, tenemos por los bienes o servicios que presta la entidad, ¿no? Por ejemplo, pueden prestar servicios turísticos, pueden prestar servicios de
supervisión, pueden prestar servicios de alquiler de algunos inmuebles que pueda tener la entidad. También tenemos los ingresos por donaciones, por transferencias que puedan hacernos con fines, estos tienen fines específicos, ¿ya? Son lo que es donaciones y transferencias, también hay que tener cuidado que ellos no pueden ser gastados en las necesidades cotidianas que pueda tener la entidad, sino sujetas a los contratos que existen y por los cuales nos han entregado ese dinero. También tenemos los ingresos por fuentes de financiamiento como canon, sobre canon, que también tienen su normativa específica de en qué se deben gastar, qué porcentajes son, en qué momento la entidad los percibe y en qué se deben gastar, las limitaciones que tienen. Todo esto está sujeto al control de la Contraloría General de la República. Por eso se les insta siempre que como servidores públicos tenemos que tener muy presente cuáles son las finalidades, cuáles son las restricciones que tenemos respecto a los ingresos que percibimos, que percibe la entidad. Correcto. Entonces, vamos a ver la especialidad cualitativa. ¿Qué nos dice la especialidad cualitativa? Vamos a leer, todos nos acompañan a leer, que dice: los créditos presupuestarios deben destinarse exclusivamente a la finalidad para la que hayan sido autorizados, ¿no? ¿Y por qué ha salido el Sistema Nacional de Presupuesto? ¿Por qué ha salido el Sistema Nacional de Contabilidad? ¿Por qué ahora están tan específicos? Etcétera. ¿Por qué? Porque se han dado en años anteriores muchos casos que por incrementar la ejecución, hacían proyectos de todo tipo, ¿no? Hacían un proyecto, por ejemplo, ¿no? Un parque temático al sombrero, ¿no? Hemos visto así obras muy costosas, muy llamativas, pero en lugares, por ejemplo, donde habían poblaciones pequeñas. Entonces, no justificaba el fin social. Ese gasto no justificaba el fin social, porque hay que recordar que los recursos públicos se ejecutan o se gastan para lograr un beneficio social, ¿no? Para combatir, por ejemplo, la pobreza, la desnutrición infantil, para combatir problemas de desnutrición crónica, ¿no? Entonces, tienen que estar destinados, dice que deben destinarse exclusivamente a la finalidad para los que hayan sido autorizados. Entonces, aquí ya está todo más sujeto a un control. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, dicen, no, del 100%, ¿cuánto has gastado tú? Y se supone que no tenemos que llegar al 100%, dicen muchos jefes que pueden entrar a tomar las jefaturas principales de la entidad, pero no hay ninguna norma que indique que uno está obligado o que tiene que gastar el 100%. Lo que sí indica la norma es que los gastos tienen que tener especialidad cualitativa, tienen que ver los principios establecidos en los sistemas nacionales de la administración financiera que estamos viendo el día de hoy dentro de la parte presupuestal. ¿Ok? Entonces ya nos está limitando el Estado. No vas a gastar en lo que quieres, no vas a gastar en lo que puede ser más popular, vas a gastar en lograr las políticas públicas, lograr reducir la pobreza, lograr mejorar la calidad de salud de la población, lograr la calidad de salud, lograr la calidad de educación también de la niñez, está dentro de ello, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora a qué se orientan los gastos de las entidades públicas, ¿no? Esto es lo que mencionábamos, ¿no? Podemos hacer obras muy bonitas, podemos hacer obras que a nosotros nos parecen representativas, pero los recursos del Estado no son recursos ilimitados, ¿no? Como quien dice, ¿no? No es una maquinita donde el Estado puede producir dinero, ¿no? Son recursos limitados, por eso deben ser orientados a mejorar el bienestar de la población. Entonces dice, el proceso presupuestario se orienta ¿a qué? Al logro de resultados. ¿A favor de quién? ¿A favor de los que están en el poder? ¿A favor de los que están en los partidos políticos? ¿A favor de los que tienen la mayoría en el Congreso? No, dice que el proceso presupuestario, es decir, la ejecución, es decir, los recursos del Estado, deben estar orientados al logro de los resultados a favor de la población. Por lo tanto, si el Estado, si las entidades públicas están ejecutando el 100% y no se está traduciendo esto
en mejorar la desnutrición, si seguimos teniendo los mismos niveles de pobreza, si seguimos teniendo los mismos niveles de educación o de niños que no asisten a la escuela, ¿no? Si tenemos el sistema de salud sigue siendo mínimo deplorable, no estamos logrando resultados en favor de la población. Entonces, en virtud de esto es que se han establecido los sistemas nacionales de la administración financiera, estableciendo que los recursos se gastan para lograr resultados en favor de la población. Okay, vamos a ver. Quiero ver el chat. Dice okay, todo lo que usted manifiesta sería malversación de fondos. Claro, es una malversación de fondos, ¿no? Cuando no se ejecuta de acuerdo a lo que está, de acuerdo a los fines de la entidad. ¿Por qué? Porque las entidades se crean con un fin específico, ¿no? Por ejemplo, cuando se crean unidades ejecutoras o se crean unidades desconcentradas, direcciones desconcentradas, se crea ¿para qué? Para que se descentralice el tema, el presupuesto, y para que también puedan llegar ahí los beneficios a esa población determinada, ¿no? No es para crear un puesto laboral para 10 personas que van a trabajar en esa entidad, no, es para lograr una mejora en la población de esa localidad, de esa provincia, de esa comunidad, ¿no? Dice, cuando no se gasta el 100% es observado por el MEF. No, no necesariamente. No es el 100%, significa eficiencia y eficacia. No es observado por el MEF. No es observado. O sea, no estamos obligados a gastar el 100%. Todo lo que gastamos está sujeto a las evaluaciones posteriores de la Contraloría General de la República. ¿Okay? Vamos a conversar más adelante, sí, que existe un control previo, un control concurrente y un control posterior. ¿Okay? Sí se revierten, exactamente. O sea, si es RO, los fondos que no hemos gastado en el año se tienen que revertir. Pero es preferible revertir 1 millón de soles que me quedó a hacer el gasto de 1 millón de soles que luego se va a convertir en una investigación, se va a convertir en un proceso en mi contra. ¿Por qué? Porque no era un gasto de acuerdo a lo que estaba en el plan anual de contrataciones, porque no era un gasto que está de acuerdo a los fines de mi entidad. Okay. La ejecución según POI y según el presupuesto, ¿verdad? Sí, exactamente, según el POI de la entidad. Sí. En salud, ¿cómo mido los resultados? Okay, vamos a ver el tema. Eso podemos verlo al inicio de la siguiente sesión para tener el detalle con algún gráfico. Claro, sí, eso hemos comentado. Sí, debe ser revertido. Ahora tenemos una cosa muy particular. Claro, la calidad, sí, el presupuesto tiene que ir relacionado con la calidad del gasto, eso es lo que mencionábamos, ¿no? No es gastar por gastar, no es que llegue al 100% y estoy en el top, ¿no? No, es la calidad del gasto, relacionado a lograr los objetivos de mejora de los servicios a la sociedad. A veces transfieren los recursos a otra cuenta para evitar la reversión. ¿Qué problemas puede traer esa acción? No, como les mencioné, ojo que para nosotros que somos servidores públicos, siempre está mi recomendación que es preferible hacer una reversión conforme lo estima el ente rector, a que luego vernos inmersos en algún proceso que nos pueda llevar, más que la parte económica de devolver los fondos, que nos pueda llevar a alguna sanción de las que te prohíben trabajar en el sector público por más de 1 año, ¿no? Inclusive hay sanciones que te prohíben trabajar en el sector público por 5 años o más. Entonces yo creo que, y es más, cuando somos administradores, contadores, muchas veces estamos sujetos a algún tipo de presión por los entes o por los directores superiores, ¿no? Bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Cultura, y también tenemos ahí el caso que se ha visto hace poco, ¿no? El conocido caso de Richard Swing. Pero ojo, que por ejemplo, como en otras entidades, ¿no? Ustedes son profesionales. Aquí va mi recomendación para ustedes. Ustedes necesitan
empaparse de lo que establece la normativa. ¿Por qué? Porque cuando se abre un proceso para evaluar cómo han ejecutado ustedes sus gastos, ¿no? Para evaluar si están cumpliendo ustedes con su POI, con su plan anual de contrataciones, etcétera, y se determina que no es así, ¿en base a qué lo procesan? Los procesan en base a lo establecido en los sistemas nacionales. ¿De qué? De la administración financiera, en base al Sistema Nacional de Presupuesto Público, desde ahí nace, ¿no? En base al Sistema Nacional de Contabilidad, en base al Sistema Nacional de Abastecimiento, en base al Sistema Nacional de Tesorería, ¿no? Entonces, pero todos nosotros estamos inmersos a este Sistema Nacional de Presupuesto. ¿Por qué? Porque así sea yo el área usuaria, tengo que saber que el servicio que voy a contratar tiene que tener un clasificador presupuestario de acuerdo a la naturaleza. Yo no puedo obligar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo llego a la entidad y yo soy amiga del más en la entidad y yo le digo, mira, necesito un personal para que me apoye en tal cosa. Por ser el fin de año necesito un personal. Y si no hay dinero en los clasificadores presupuestales correctos, al que le corresponde, yo no puedo obligar a que lo incorporen o a que me den, a que atiendan mi solicitud con un clasificador presupuestario que no le corresponda. Por ejemplo, si hay en el 26, yo no puedo obligar a que lo certifiquen en el clasificador 26. ¿Por qué? Porque yo también, como servidora pública, como funcionario público, estoy sujeta al Sistema Nacional de Presupuesto Público. Entonces, el que trabaja en el Estado no puede decir, a mí no me aplica, yo no sabía, a mí no me capacitaron, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los que estamos trabajando se asume que tenemos un know-how, se supone, también se asume, o sea, la Contraloría, ¿no? Da por hecho que nosotros tenemos muy presentes las normas establecidas por los entes rectores. Entonces, en base a estas directivas, en base a los sistemas nacionales de la administración financiera, es que seremos juzgados. Entonces, es preferible decirle al administrador, en el caso de los que están debajo de la administración, estamos hablando del que es el tesorero, para el que es el jefe de logística, para el que es el jefe de contabilidad. Es preferible decirle al administrador, señor, mire, esto no se debería hacer porque la norma, el Sistema Nacional de Presupuesto dice tal cosa, ¿no? Mire, porque al final de estos sistemas nacionales, que se los vamos a enviar al correo si están, dice quiénes están obligados a cumplir y a hacer cumplir esta normativa, ¿no? Partiendo por las cabezas, todos los demás estamos obligados a cumplirlas y estamos sujetos a auditoría de cumplimiento. ¿Quién hace la auditoría de cumplimiento? La OCDE de las entidades. Y luego de la auditoría de cumplimiento son las auditorías externas que las hacen las sociedades de auditoría y también lo hace la Contraloría General de la República. Entonces, la función de toda persona que trabaja para la administración pública es trabajar con el decreto, el sistema nacional, en este caso, vigente, ¿no? Entonces, ahí vamos, ¿no? Que uno le tiene que decir al jefe inmediato cuál es la manera correcta que se deben de trabajar los recursos públicos. Ahora, ¿qué pasa si ellos los obligan a ustedes, los quisieran obligar a hacerlo de la manera que requiere alguien más, de alguien de un rango mayor, ¿no? Ustedes, lo correcto sería que ustedes hagan su informe indicando qué es lo que establece el sistema nacional, en este caso el de presupuesto, ¿no? Y que, pero si ellos, o sea, porque todos nosotros sabemos que el trabajo está muy escaso ahorita, sabemos que hay una crisis sanitaria y que hay una crisis económica que está muy aguda, y que necesitamos cuidar nuestros trabajos, obviamente, pero simplemente hacemos el informe como recomendación por lo que está establecido en el sistema nacional y solicitándole que nos indiquen la manera en que se va a proceder con el expediente número tal o con el requerimiento número tal.
¿no? Entonces, ya ellos les responderán o por correo o por informe que se proceda de tal manera, ¿no? Porque según la experiencia que yo he tenido, a veces por el temor nadie dice nada y luego todos se ven inmersos en el proceso. Y yo creo que es muy triste para alguien que se ha dedicado tantos años en el sector público verse luego inmersos en un proceso que les va a resultar en tener que separarse por un tiempo prolongado de la actividad pública. Entonces, esa es mi recomendación. Si bien es cierto, al principio es un poco tedioso porque son normas, porque la literatura puede ser un poco tediosa, pero se va aplicando. En la práctica vamos viendo esto y vamos viendo cómo mejoramos, porque muchas veces vemos administradores o vemos directores que entran y desconocen, y por desconocimiento pueden aceptar lo que puedan decir los mandos más altos o superiores de la entidad. Pero si ellos ya pueden ver que ustedes conocen, ya van a aprender a confiar en ustedes, y sobre todo, que no solamente se van a librar ustedes mismos de un proceso, sino los van a librar a ellos de caer en estas situaciones, ¿no? Entonces, eso es lo más bonito de todo, porque cuando ustedes aplican correctamente, cuando tienen las cosas claras, porque lo leen, porque ciertamente las capacitaciones nos dan los puntos relevantes, pero hay que seguir leyendo, hay que leer todo lo que es toda la norma completa, ¿no? Y en este caso son varios sistemas nacionales de administración que salieron en el 2018. Entonces, y otra recomendación, si bien es cierto, como mencionamos, son varios, es necesario irlos conociendo, todos y cada uno de ellos, porque están vinculados, ¿no es cierto? Viene el tema de la certificación presupuestaria, que pasa por la oficina de presupuesto, ¿no? Asumiendo que hay dinero, asumiendo que el servicio está dentro del POI, que está dentro del Plan Anual de Contrataciones, sigue su curso por la oficina de abastecimiento. Ahí también se aplica otro sistema nacional, que es el de abastecimiento, ¿no? Ahí habla todo lo que respecta no solamente el clasificador ya, que eso le corresponde a presupuesto, los procedimientos de contratación, ¿no? ¿Qué tipo de proceso voy a necesitar para lo que yo requiero? Si necesito un contrato público, si necesito una orden de servicio, una orden de compra, etcétera. ¿Correcto? Entonces vamos a seguir viendo. Ya luego viene el sistema. Luego cuando ya, por ejemplo, ya se emitió la orden de servicio, pasa el expediente a la oficina de contabilidad, ¿no? Entonces ahí se aplica el Sistema Nacional de Contabilidad. Hay que ver las fases, hay que ver los tiempos, que vamos a ir detallando en las siguientes clases, ¿no? Y luego de ello pasamos a la oficina de tesorería para que hagan el giro y pago correspondiente. Entonces, como hemos visto, es una cadena, pasa por varias oficinas, varias direcciones, en las entidades, en los pliegos son direcciones. Cada una de ellas hay un sistema nacional de administración pública que se aplica y que es necesario que vayamos conociendo. ¿Correcto? Es lo que vamos a ver en este módulo. Sí, vamos a ir a sí. Ok. Entonces, vamos a ver aquí. Ok, gracias. Continuamos entonces. Calidad del presupuesto, dice. Realización del proceso presupuestario bajo los criterios de eficiencia asignativa, equidad, efectividad, economía y calidad. Entonces se refiere al proceso presupuestario en sí, bajo los criterios de eficiencia asignativa, equidad, efectividad, economía y calidad. Y eso es lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? La calidad del gasto, no simplemente cuánto gasto, sino es en qué estoy gastando. Y si lo que estoy gastando está sujeto a los objetivos de la entidad, ¿no? Porque los objetivos de la entidad no son planteados por una persona, no son planteados por los directores actuales y por la gestión actual, sino están planteados ya desde los entes rectores, desde las políticas nacionales, ¿no? que se encuentran plasmados en las políticas nacionales. Y sobre todo en la oportunidad en la prestación de servicios también, ¿no? Porque, por ejemplo,
Vimos hace un par de años que se dio el tema del viaje, que se dio el tema también del tema del fenómeno del niño. Entonces, si procesos no se logran en los tiempos adecuados, no se logra dar los servicios a la población en los tiempos adecuados, ya no estaríamos hablando de que la gestión presupuestal ha sido oportuna, ¿no? Ya no estaríamos hablando que ha sido efectiva, ¿no? Y no estaríamos hablando de que ha tenido una eficiencia significativa, asignativa al respecto, ¿no? Porque ciertamente una entidad también puede tener muchas necesidades, pero necesitamos nosotros, por eso existe el Plan Anual de Contrataciones, el POI, donde se priorizan, naciendo del POI, donde se priorizan las adquisiciones y los servicios que se van a adquirir, que va a adquirir la entidad durante el ejercicio, ¿no? Durante el año. La eficiencia, ¿no? Lograr los objetivos con los recursos que posee la entidad, ¿no? De repente no puedo lograr las 100 adquisiciones, los 100 servicios que tenía programados, pero tengo que trabajar estratégicamente en poder conseguir o contratar y adquirir los bienes con costos. Por ejemplo, puedo escoger los que tienen los costos más elevados, ¿no? Pero de repente existe en el mercado otra marca, otro producto que me puede dar los mismos resultados. Y con lo que puedo reducir, o sea, reduciendo los gastos, porque no tomo los que cuestan más, puedo tomar en mi POI otro tipo de bien o servicio que me va a ayudar al logro de los objetivos de la entidad. Entonces, lograr la eficiencia y la efectividad, no es respecto al tiempo y también es respecto al logro de los objetivos. Correcto, vamos a ver. La no afectación predeterminada. Aquí dice, los ingresos públicos deben destinarse a financiar qué cosa, a financiar una campaña política. ¿Qué debemos financiar con los ingresos públicos? ¿Debemos financiar de repente la casa de la nueva casa, la nueva adquisición del presidente regional, ¿no? Del alcalde? No, dice que van a financiar el conjunto de gastos previstos en los presupuestos de cada entidad, ¿no? Entonces ahora ya los sistemas nacionales de la administración financiera delimitan en qué se van a efectuar el gasto público, ¿no? Dice que van a financiar el conjunto de gastos previstos en los presupuestos de cada entidad, y esos presupuestos son anuales, ¿no? No es que yo voy a cambiar a medio año completamente lo que tenía en mi POI, en el POI que se ha recabado de cada dirección, ¿no es cierto? Por eso es que, por ejemplo, si yo solicito adquirir un sistema de presupuestal, conocidos ahora el Melissa o uno de contabilidad, y me van a preguntar, ¿eso lo tienes en tu POI? O no lo tengo en mi POI. Ok, entonces tengo en cuenta para el próximo POI, porque dentro de los presupuestos de este año no ha sido considerado. Entonces, tienen que estar previstos en el presupuesto anual de la entidad. ¿Okay? De esto, ¿no? De la anualidad presupuestaria. Se afectan, dice, los ingresos, que es el recaudado, y se gestionan los gastos con cargo al presupuesto, ¿no? Con cargo a lo que ya hemos recaudado. Como mencionábamos en el caso de RO no hay problema, porque en el caso de RO está en el lo público y el dinero, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros devengamos, automáticamente en la cuenta del Banco de la Nación, el Tesoro Público abona el dinero y el proveedor va con el cheque o si es SI, ya el proveedor se acerca a hacer el cobro. Pero con el caso de los demás recursos, como mencionábamos, tiene que haber un informe o tiene que haber algún reporte previo de la Oficina de Tesorería en el que esté indicando la recaudación que ha hecho la entidad, que ha evaluado la entidad, porque si no, no podrían pagar, ¿no es cierto? Si se emite presupuesto, un certificado en base a lo que estimamos, como mencionamos hace unos minutos en el caso de Cusco, ¿no? Cusco asumiendo que el año pasado recaudó 20 millones por los servicios turísticos,
este año no puede generar órdenes de servicio, no puede generar contratos, firmar contratos por 20 millones, porque si bien es cierto, tiene 20 millones registrados en sus estados presupuestarios, como mencionamos, porque los ingresos son estimados, ¿no es cierto? Entonces, este año Cusco también tiene 20 millones en sus reportes presupuestarios, en los estados presupuestarios. No quiere decir que ahorita puede comprometer, no quiere decir que ahorita puede gastar 20 millones. En RDR estamos hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque el año pasado puede haber recaudado 20 millones, el anteaño pasado puede haber recaudado 20 millones, pero este año no, muy probablemente no lo va a poder hacer, porque ¿no? Ya estamos en este caso para terminar el año. Entonces, tenemos que tener cuidado que nuestros gastos deben sujetarse a nuestros ingresos y sobre todo a los ingresos recaudados, ¿no? Porque dentro de lo que es el CIAF, que vamos a verlo posteriormente, y los ingresos en dos fases, dentro de lo que es el CIAF, que es el determinado y el recaudado, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, en las municipalidades? Las municipalidades, ellos a inicios de año emiten los reportes para el pago de arbitrios, para cobrar los arbitrios a los propietarios, y por la emisión de las cartillas que les hacen llegar a los vecinos, a los propietarios, ellos ya registran parte del ingreso. ¿Qué parte? La fase de determinado. Entonces, esa fase de determinado permite identificar a quién le debo cobrar, ¿no? Por ejemplo, a Alejandro Pérez, le vamos a cobrar 500 soles, ¿correcto? Y así lo generan para todas no sé si lo generan en bloque o lo generan de manera individual, pero tienen su cuenta, porque efectivamente ya es de acuerdo a la normativa vigente, ya están ellos autorizados para emitir las cartillas de los arbitrios, ¿no? Y de los impuestos municipales. Pero ¿qué sucede? Que hasta ahí todavía no ha llegado el dinero, ellos pueden tener 10 millones por cobrar, pero el recaudado va a ser la siguiente fase. Cuando Alejandro Pérez se acerque a la municipalidad y diga, voy a cancelar mis arbitrios de este año. Ahí se da la recaudación, ahí se percibe ya el dinero. La municipalidad lo tiene, encaja el dinero y con eso ya puede hacer frente a gastos, ¿correcto? Por eso que nuestros gastos deben estar sujetos a nuestros ingresos. Pero ¿ingresos de qué fase estamos hablando? A la fase recaudada, ¿no? Entonces también cuando puedan hacernos alguna pregunta por ahí en alguna evaluación, nos referimos a los ingresos recaudados, cuando ya los tengo en caja. Puede ser en caja chica de la entidad o puede ser en una cuenta bancaria, pero ya los posee la entidad. No una cuenta por cobrar, ¿no? Yo no puedo decir, voy a firmar un contrato por 1 millón sujeto a la cuenta que tengo por cobrarle a los vecinos de la municipalidad de Surco. No, si yo firmo un contrato es porque ya tengo el dinero disponible, lo tengo en caja o lo tengo en las entidades bancarias privadas o lo tengo ya en mis cuentas del Banco de la Nación, ¿no? Mis cuentas del Tesoro. Luego seguimos con la programación multianual. ¿A qué se refiere este término de programación multianual? Vamos a ver, dice. El presupuesto tiene una perspectiva multianual, en concordancia con las reglas fiscales y los instrumentos de planeamiento elaborados en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, el SINAPLAN. ¿Okay? Entonces, tiene una perspectiva multianual. Creo que tenemos algo. El recaudado serían los ingresos corrientes. El recaudado, vamos a verlo posteriormente. Claro, el recaudado son ingresos corrientes por parte de la entidad, pero es la fase en la cual se ejecuta el ingreso. Luego lo vamos a ver más adelante. Por la parte de ingresos, los ingresos se ejecutan en la fase de recaudado y por la parte de gastos, los gastos se ejecutan en la fase de devengado. ¿Okay? Entonces, en lo que son ingresos, en el recaudado ya el dinero lo tengo.
ya lo tengo, ya forma parte de la entidad. Ya, como lo mencioné, como algunas veces nos devuelven viáticos y lo devuelven por caja, se acercan a caja y entregan el dinero, lo que les ha restado del viático que se les ha otorgado. Entonces, en estos casos, ya también hay, bueno, ya será un T6, ¿no? Pero ya la entidad tiene el dinero. Entonces, cuando prestamos un servicio, por ejemplo, hay entidades que emiten multas, ¿no? Multas porque se ha dañado el patrimonio, multas porque, tipo la SAT, ¿no? Multas por sanciones de tipo de tránsito, etcétera. Si esas ya pasan a ser coactivas, porque hay un área especial de cobranza coactiva, hay resoluciones de cobranza, eso lo pueden tener como una cuenta por cobrar, correctos, de acuerdo, siempre que cumpla lo establecido por el Sistema Nacional de Contabilidad, el decreto legislativo 1438, pero sin embargo, no podemos considerar que esos ingresos ya los tenemos, porque como ustedes sabrán, hay personas que tienen N papeletas por importes que pueden pasar el $500,000 de soles, pero ¿quiere decir eso que en algún momento los vamos a cobrar? No tenemos la certeza de que los vayan a cobrar. Hay muchas de estas clúster que cuando cometen un accidente evalúan su récord de papeletas y tienen deudas en papeletas por importes exorbitantes que pueden pasar 2 veces el valor del vehículo, ¿no? Del vehículo que ellos usan, que pueden ser vehículos bastante antiguos, pero que eso no puedo decir que ese es mi recaudado, ¿no? Por más que yo haya sacado una resolución de que Perico de los Palotes me deben multas $1,000,000 de soles, eso no se puede considerar aún como un dinero de la entidad, ¿no? Eso tendrá una fase de determinado, sí, pero no todavía la fase siguiente, que es la definitiva, que es el recaudado. En base al recaudado es que yo puedo decir, ya tengo el dinero, no solamente emití mi resolución de cobranza, Perico de los Lotes, que ya me pagó, ya pagó, entonces este pago es el que se registra en el recaudado, y eso es que ya el dinero está en caja y bancos, ¿no? Dentro de lo que es la caja chica de la entidad o dentro de lo que es las cuentas bancarias de la entidad, ¿correcto? Entonces acá hablamos del presupuesto, tiene una perspectiva multianual. ¿Por qué nos referimos a esto, no? Y esta viene a ser trimestral en estos casos, en este caso. ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso se evalúa también la efectividad y la calidad del gasto de las entidades públicas. Y en base a esto es que se vuelve a considerar el presupuesto para los siguientes años, ¿no? De acuerdo a lo que investiga, de acuerdo a lo que evalúa, mejor dicho, el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, ¿no? Y de acuerdo a las necesidades de la población. ¿Por qué? Porque las necesidades de hace 5 años no quiere decir que sean exactamente las mismas que ahora, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahora hemos visto que los niños de la zona rural tienen una necesidad muy alta de tener recursos tecnológicos, ¿no? De tener los sistemas o los habilitados, la tecnología para poder tener internet, los cables, ¿no? ¿Cómo se llaman? Las torres de alta tensión para poder captar las señales de internet. Hemos visto lo que han pasado la población en muchas áreas rurales, ¿no? Que no podían sintonizar la televisión, que no podían sintonizar correctamente la radio. Entonces las necesidades cambian de nuestra población. Por eso la programación multianual también cambia, ¿no? Evaluada por el SINAPLAN, cambia para poder sujetarse a las necesidades de la población. Por eso no es estático, ¿no? Pero siempre el Estado va priorizando lo que es el sector educación, lo que es el sector salud, ¿no? Que son los grandes pilares de nuestra población para el desarrollo de la población. Okay. Luego vamos a ver el principio de la legalidad. ¿A qué se refiere el principio de la legalidad? Dice que este principio de legalidad y el de presunción de veracidad son aplicables al Sistema Nacional del Presupuesto Público, ¿no? Creo que esto lo vamos a dejar, ya les he robado unos minutos, les dejamos las siguientes diapositivas para que puedan leerlas y podamos verlo
en la siguiente clase, ¿no? El principio de legalidad y el de la presunción de veracidad. Podemos ver que el principio de la legalidad, ¿a qué creen que puede obedecer? A ver, ¿pueden participar mediante el chat? Ya se cansaron. No los veo. A ver, aquí, ya los vi. Ok, puedo explicar más a fondo sobre el devengado. Ok, el devengado lo vamos a ver detalladamente en unas diapositivas posteriores. Sí, cada 3 años la estimación de la programación multianual porque cambian las necesidades de la población, ¿no? Ok. Que todo se haga conforme a la ley vigente, correcto, ¿no? Principio de legalidad, que esté sujeto a la normativa vigente. Y el de la presunción de veracidad, ¿a qué creen que se está refiriendo? Claro, que todo acto administrativo debe ser verídico, ¿no? Y que lo que están suscribiendo los funcionarios está sujeto a la verdad, ¿no? Correcto, acorde a lo real, cierto. Muy bien. Entonces, esto es lo que veíamos al inicio, ¿no? El Sistema Nacional de Presupuesto como conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos que conducen el proceso presupuestario de las entidades públicas. Ya, ok. Y luego, dentro de lo que son los integrantes del Sistema Nacional de Presupuesto, tenemos el nivel central, que está conformado por la Dirección General del Presupuesto Público, que es la que emite la norma del Sistema Nacional de Presupuesto Público, y a nivel descentralizado, ¿quiénes son los responsables de los integrantes del Sistema Nacional de Presupuesto? Son las entidades públicas, el titular y la oficina de presupuesto. Ellos son los responsables. No quiere decir que solamente el ente rector es el encargado de supervisar, no solamente de ejecutar, sino también de supervisar. No, también la entidad pública, el titular y la oficina de presupuesto son responsables de que todas las oficinas de la entidad cumplan con lo establecido, con lo establecido por la norma del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Ok, hasta aquí, entonces vemos hasta aquí. ¿No? Y ¿por qué el titular de la entidad? ¿No? Porque muchos pueden decir el titular de la entidad no conoce, el titular de la entidad solamente es un político, un allegado a la clase política que está asumiendo una cartera temporalmente, ¿no? Pero por eso es una de las más grandes preocupaciones que yo creo que debería tener el país, es de que quienes llegan al Congreso o quienes llegan a los cargos públicos tienen que ser que cuando menos lleven una especialización, lleven un diplomado en lo que es gestión pública, en lo que son sistemas administrativos de la administración pública, sistemas de gestión pública. ¿Por qué? Porque ellos no pueden decir yo no conozco. Ellos, dentro de lo que es el Sistema Nacional de Presupuesto Público, el titular de la entidad es responsable en materia presupuestaria ¿de qué? Y me preguntan ¿de qué? ¿Por qué? Porque él conduce la gestión presupuestaria, él controla el gasto y el titular también determina las prioridades de gasto. Por eso es que cuando han visto, bueno, es el caso más sonado y más cercano, el caso del señor Richard Swing, han visto que están inmiscuidos en las investigaciones desde los titulares, pasando por el secretario general, pasando por los administradores, inclusive, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque ellos son responsables, ellos no pueden decir, yo no sé en qué está gastando mi entidad, ¿no? Para eso contraté un administrador. La norma establece cuáles son los principios,
cuáles son los procesos, cuáles son los procedimientos que se tienen que dar para la ejecución, para la gestión presupuestaria primero, luego para que controlen el gasto, ¿no? Y para que ellos determinen las prioridades de gasto. Porque en el caso de este señor puntualmente, se pueden haber dado malversación de fondos al prestar servicios que muy probablemente no eran necesarios para lograr los objetivos de la entidad, ¿no? Y es por eso que también por ahí va el tema de la malversación de fondos, ¿no? Porque son gastos que no son prioridades, que no son prioridad para el logro de los objetivos institucionales. Muy bien, chicos, entonces hasta aquí nos quedamos. Tenemos una pregunta pendiente por ahí para poder graficarla para la siguiente clase que comenzamos. Okay, listo. Gracias a todos por su participación y entonces nos vemos el sábado. ¿Correcto? Ok. Buenas noches a todos. Voy a anotar la pregunta que tenemos pendiente. Buenas noches, gracias.